En este video les explicaremos el proyecto de dinámica del primer semestre del 2025. Somos Johannes, Fiorella y Esteban. En el video les explicaremos de qué se trata el proyecto, cuál variable se nos asignó, qué método escogimos para validar los datos, cuál fue nuestra resolución teórica, cómo fue el proceso de validación de nuestros datos y las conclusiones. Comenzamos con la introducción. El problema que se nos presenta es que en un taller de manufactura tenemos que modificar la sierra reciprocante que se tiene porque ha estado fallando. Hay que calcular el torque aplicado por el motor de manera que la fuerza de corte de la sierra sea de 500 newton. En la delegación de tareas tenemos a Johannes como el encargado del cálculo de la geometría y simulación. Yo fui la encargada del análisis de velocidades, informe y presentación, y Esteban fue el encargado del análisis de las aceleraciones, momentos de inercia y fuerzas. Seguidamente explicamos el problema. En el análisis del sistema hay que notar que la barra AB es quien inicia el movimiento del sistema. La barra AB posee rotación pura ya que el punto A está fijo. Luego, la barra BC posee movimiento plano general ya que se traslada y también rota, lo cual hace que el cabezal junto con la sierra puedan cumplir su función de sierra reciprocante, es decir, que pueda cortar y moverse horizontalmente. Lo que se nos solicita determinar es la magnitud del par aplicado por el motor de modo que la fuerza de corte sea de 500 newtons y también la magnitud de la fuerza aplicada sobre el pasador B. Continuamos con la variable asignada y el método de validación. La variante por trabajar en este grupo es la número 3 y la única diferencia que tienen entre variantes es que el ángulo θ de la barra AB con respecto a la horizontal es de 60 grados y la velocidad angular de esta misma barra es constante y es de 70 radianes por segundo. Como método de validación se escogió el programa de modelado 3D SolidWorks. Aquí se modelaron las piezas, se armó el conjunto y se verificaron todos los valores calculados durante este procedimiento. Luego continuamos con la explicación de la resolución teórica en base a la memoria de cálculo. Para comenzar con el análisis del movimiento, se realizó un análisis geométrico de la posición de la barra AB y CB en el espacio para determinar el ángulo de la barra CB con respecto a la horizontal para poder analizar esta. Con este análisis geométrico se hallaron varios datos, pero el más importante fue el del ángulo de 6,74 grados, que es el de CB con respecto a la horizontal. También se determinaron algunas alturas, pero realmente no se terminaron usando mucho, ya que cada elemento se analizó por separado. Aquí se comienza entonces calculando la velocidad en el punto B utilizando la barra AB que se encuentra en rotación pura. La velocidad en el punto A es 0 ya que esta barra rota con respecto al punto A. Entonces la velocidad en B sería igual a la velocidad en B con respecto a A. Para esto se usa el valor de 70 radianes por segundo de como velocidad angular dada por el problema multiplicada por el vector de distancia de B con respecto a A. Para entonces hallar que la velocidad en B son 5250 milímetros por segundo. Seguidamente, ahora que se tiene la velocidad en el punto B, se puede proceder a analizar la barra CB. Ya que se tiene la velocidad en el punto B, se procede a calcular la velocidad de C con respecto a B, ya que estos dos puntos sí se encuentran en movimiento. Se determina entonces, junto con estos dos valores, lo que sería la velocidad en C, que sería de 4237 milímetros por segundo, y esto es totalmente en la dirección en Y negativo, ya que por restricciones del punto C, este solo se mueve en el eje X. También se determinó la velocidad angular de la barra BC total, que es de 15.55 radianes por segundo. Hasta el momento entonces se han obtenido estos valores y los calculados han sido la velocidad angular en BC, la velocidad en B y la velocidad en C. Se procedió luego de esto a realizar un análisis de las aceleraciones de la barra AB que igualmente se encuentra en rotación pura. Se determinó la aceleración del punto B con sus dos componentes y tiene una magnitud de 367.700 milímetros por segundo al cuadrado. También se determinó la aceleración de la barra AB en su centro de gravedad, que sería 183.750 milímetros por segundo al cuadrado en magnitud. También se calcularon ambas componentes. Continuando con el cálculo de las aceleraciones, se calcula la aceleración de C con respecto a B para más seguidamente hallar la aceleración en C. Una vez obtenidos todos los valores necesarios para calcular la aceleración en C, se suman y por componente se despeja que la aceleración angular en la barra BC es de 1856,54 radianes por segundo al cuadrado. La aceleración en C en magnitud sería de 179.966 milímetros por segundo al cuadrado. Y también se obtiene la aceleración de la barra BC en su centro de gravedad, que es de 241.660 milímetros por segundo al cuadrado. Igualmente se tienen todos estos valores
divididos en sus componentes respectivas para demás cálculos más adelante. Ya teniendo todas las aceleraciones y velocidades de los puntos y barras del problema, se procede con un análisis cinético para poder determinar la fuerza de reacción en B y el momento del motor. Inicialmente se calcula la fuerza en B, primero analizando la fuerza en el punto C a través del cabezal en traslación y luego utilizando la barra BC para poder determinar la componente en BX y finalmente a través de un análisis conjunto de sumatoria de momentos en el centro de gravedad y sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en el centro de gravedad se determinan también las componentes BY y CY para así obtener toda la fuerza en el punto B. Finalmente, para poder hallar el momento que genera el motor en el punto A, se realiza en la barra AB una sumatoria de momentos en el punto A. Se determina que como la aceleración angular es cero, ya que tiene una velocidad angular constante, la barra AB, la sumatoria de momentos en A sería igual a cero. A través de esto, ya que se tiene la fuerza en B, se puede determinar que el momento en A, que sería el momento en el motor, es de 63.430.92 Newton milímetro. Continúa con el proceso de validación. El proceso de validación comenzó con el diseño de las piezas del sistema en SolidWorks. Estas piezas incluyen dos barras AB y BC, una de longitud de 75 milímetros y otra de 170 milímetros respectivamente, junto con un soporte para la sierra denominada pieza CD, la sierra en sí y una guía para el soporte. La barra AB está conectada a la barra BC en el punto B de ambas y al moverse esta gira junto con la barra BC en un movimiento de rotación pura. La barra BC está conectada entre AB y la guía, tiene un movimiento de plano general dado que esta gira con AB y se traslada con el eje X. Finalmente, el soporte de la sierra, la cual tiene un movimiento de traslación en el eje X. Todas estas características de movimiento se configuraron utilizando relaciones de posición ya sean concéntricas y o coincidentes. Una vez ensambladas las piezas, se activó la opción de SolidWorks, se configuró el número de tramas por segundo en 100, se cambió la dirección de la gravedad de Z a Y y se asignó un motor rotatorio en el agujero A de la barra AB, configurado para que tuviera una rotación constante de 70 revoluciones en 3 segundos. Inicialmente se asignó una velocidad por segmentos, la cual crecía con una aceleración constante hasta alcanzar una velocidad constante de 70 revoluciones en 3 segundos. Sin embargo, esto produjo que los datos tuvieran un porcentaje de error mayor al 6%, mientras que si se asignaba una velocidad lineal constante desde el inicio de la simulación, el dato que arrojaba la simulación difería con un máximo de 0,1480% en comparación con los datos históricos. Adicionalmente, se aplicó una fuerza de 500 newtons en la base del soporte de la pieza ADC, como fue instruido en el enunciado de este proyecto. Después de correr la simulación, se recogieron los datos de velocidades lineales y angulares y aceleraciones lineales y angulares, fuerzas y el par motor en archivos CSV que luego se compararon con los valores teóricos calculados. El objetivo de la validación fue determinar la predicción de los valores teóricos frente a los datos obtenidos en la simulación, evaluando si la exactitud de los cálculos en condiciones de diseño reales. La creación de modelos SolidWorks permitió replicar el movimiento de cada componente en un entorno controlado, donde se pudo observar el comportamiento del sistema ante las variables físicas propuestas. La simulación permitió visualizar los efectos de las fuerzas aplicadas y el movimiento rotacional y lineal de cada pieza. Obtenió una referencia empírica con la cual comparar los valores calculados. Al contrastar estos resultados, el proyecto no solo validaría los datos experimentales, sino que también permitiría identificar posibles fuentes de error, proporcionando una comprensión integral del sistema dinámico modelado. Durante la simulación se obtuvieron los siguientes valores con sus respectivas gráficas, donde se observa en su valor inicial el valor esperado en cálculos teóricos para cada incógnita. En los gráficos se puede notar la velocidad tangencial en B y en C. En los gráficos se puede notar la aceleración tangencial en B y en C. Y por último se muestran los gráficos de la fuerza de reacción en B y del torque del motor. Como se puede observar en la tabla 4, al comparar los datos que se obtuvieron de la simulación y los resultados teóricos calculados, se obtuvo un porcentaje de error muy bajo, siendo el valor más alto el de 0,1480% correspondiente al torque aplicado por el motor. Este bajo porcentaje de error entre los datos puede deberse al redondeo de los decimales en las respuestas durante el proceso, ya que tanto en los cálculos manuales como en los cálculos computacionales, al redondear decimales se puede introducir una diferencia que poco a poco se va acarreando hasta el resultado final de un dato. Y este resultado final puede utilizarse para calcular otros datos, por lo que ya se estarían introduciendo estos pequeños errores en las variables de los cálculos posteriores. Luego continuamos con las conclusiones. Las conclusiones del proyecto es que mediante el análisis cinemático y cinético del sistema, sustentado en la teoría de cuerpo rígido, se determinaron con precisión las variables clave para el diseño del mecanismo. El modelo teórico fue validado mediante simulaciones en SolidWorks, los cuales confirmaron la exactitud del análisis, presentando errores menores al 1% respecto a los valores experimentales. Luego, la integración de métodos teóricos y computacionales permitió una comprensión profunda de la dinámica de cuerpos rígidos, reforzando el dominio de herramientas vectoriales aplicadas al diseño mecánico. Y por último, el ejercicio potenció nuestro pensamiento crítico y creativo al desarrollar una solución funcional, una solución técnica y eficiente que cumple los requisitos del sistema reciprocante y contribuye a optimizar procesos industriales
previamente manuales. Gracias.